Hola amigos y amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Bueno, siempre tenemos temas interesantes de la historia, porque realmente es una forma diferente de ver la historia, de estudiar la historia, y para eso siempre tenemos invitados especiales, gente especialista en su campo, historiadores, colegas historiadores, que nos cuentan realmente la historia. Para el día de hoy tenemos a invitado especial al colega historiador, también un amigo, Leonel González, que pues nos va a estar acompañando para este día hablando de un tema que creemos que es muy importante, sobre todo para lo que fortalecer nuestra identidad, que es el patrimonio cultural, el caso de la arquitectura colonial en Honduras. Así que para este día, Leonel va a estar comentándonos y contando qué se está haciendo para proteger este patrimonio. ¿Qué tal, Leonel? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y pues estamos dispuestos a colaborar con la cuestión de la protección del patrimonio cultural, en este caso religioso. Así es, y eso es lo interesante, lo importante que pues habemos personas que estamos interesados en proteger ese patrimonio cultural, sobre todo el caso de la arquitectura colonial, que es parte también de nuestra historia y que pues cuenta la historia de Leonel, de nosotros, de como país, parte de su identidad, parte de su pues arquitectura, como bien lo decimos. Y sabemos que hay pues digámoslo así, poca conciencia en ciertas personas en relación a lo que es el patrimonio. ¿Nos podrías comentar, Leonel, qué es el patrimonio, en qué consiste, para que pues, la gente que nos está viendo pues, nos apoye a proteger este patrimonio cultural? Sí. Bueno, pues para la población realmente el patrimonio cultural vendría a ser todo lo que nos habla de nuestra historia y nuestra cultura. Entonces tenemos una gran diversidad de lo que es el patrimonio cultural. Uno de ellos sería el patrimonio cultural religioso, que está dentro de lo que es la ley para la protección del patrimonio cultural vigente en nuestro país. Por ejemplo, Eh, ¿no? el- Tenemos esta iglesia, ¿no? Como esta iglesia, que es la iglesia de la Merced de ahí de Comayagua. Comayagua se está desarrollando toda una dinámica muy particular en conjunto con lo que es la alcaldía de Comayagua, en la que se está tratando de proporcionar un espacio para que las personas valoricen su historia y su cultura. Como decía, también el patrimonio cultural es un término legal. Entonces, para el Estado, el patrimonio cultural viene siendo todos aquellos elementos de nuestra historia y nuestra cultura que es necesario proteger. Entonces, ¿por qué es necesario protegerlo? Porque es nuestra historia. ¿Y por qué es importante nuestra historia? Porque con ella nos identificamos, Así sabemos es. quiénes son los hondureños, porque hablamos como hablamos, porque comemos como comemos, porque buena parte de la población tiene una serie de creencias y pues con eso está dentro de lo que serían los derechos humanos y el derecho a la cultura. Entonces el Estado está obligado pues a amparar y velar por la conservación de este tipo de patrimonio. Esta iglesia es muy interesante y sería, según la documentación, una de las más antiguas que tenemos aquí en Honduras. Es probable que en esta iglesia se haya llevado a cabo la primera misa en Honduras. Bueno, habría que confrontarlo con Ajá. documentación, ¿verdad? Como historiadores, ¿verdad? Pero sí podríamos decir que es una de las donde ha tenido mayor vigencia todo lo que son las expresiones religiosas propias de la época colonial y que ha llegado hasta nuestra época. Incluso en todo lo que es el Valle de Comayagua encontramos lo que sería expresiones culturales inmateriales, como por ejemplo el teatro tradicional. Ahí tenemos, bueno, que en el mismo centro histórico de la ciudad de Comayagua encontramos lo que sería el martirologio de San Sebastián, que se da para la Semana Santa, en el marco de la Semana Santa, y que es precedido por lo que sería el baile de los diablitos, ¿verdad? Hermoso. Entonces, esa dinámica, ¿verdad? Solo es posible gracias a que existen estos espacios, esos elementos arquitectónicos, ¿verdad? Que sirven de escenario, de lugar común para que la población pueda identificarse, ¿eh? Por ejemplo, en esta imagen que vemos, hablaste, Leonel, del patrimonio material e inmaterial. En este caso, las iglesias. Pues es que lo material supone lo inmaterial, o sea, para que exista esta iglesia, que esta es la iglesia de San Marcos en Gracias, Así es. para que exista una construcción como esta, es necesario que haya una serie de conocimientos y ahí entramos en lo inmaterial. En lo inmaterial incluiríamos conocimientos, sistemas de valores, lenguajes, ¿eh? Entonces, y eso lo encontramos dentro de este tipo de estructuras porque
Bueno, hoy en día ya los católicos ya no se identifican tanto con este lenguaje porque la forma de evangelización ha cambiado, pero en la época colonial la evangelización se daba más que todo a partir de lo que eran imágenes y lenguaje no escrito o a través del lenguaje oral. Ese era el Entonces, proyector multimedia de la época, ¿no? sí, ¿Cómo entonces decirlo? nosotros vemos la fachada frontal de una iglesia colonial y tenía en su época tenía una lectura. Entonces, como insisto, hoy en día la población no la reconoce porque ya no es necesaria. O sea, los contextos sociales han cambiado, es parte de la historia el cambio. Entonces ya la iglesia lleva a cabo su misión evangelizadora a partir de otras estrategias, pero siempre la historia, incluso para la misma Iglesia Católica, es importante su propia historia. Por ejemplo, mucho de la documentación que se tiene de la época colonial ha llegado hasta nuestra época gracias a el celo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, aquí tenemos otra iglesia siempre en la zona, con un poco de publicidad ahí, Elena. ¿Puedes comentarnos referentes? Esta es la campa. Bueno, tiene un contexto natural muy importante. Hay un cañón en la parte posterior de esta iglesia. También es escenario de un baile, el baile del Garrobo, creo que se llama. Así es. Entonces, y pues dentro de ella encontramos mucho arte. O sea, el arte en la época colonial tenía esa misión evangelizadora. Entonces, cuando nosotros entramos a las iglesias, los no católicos, lo que ven, lo que podemos apreciar, sería la gran diversidad de expresiones artísticas que se tenía en la época, que contrario a lo que se pareciera que se nos quiere enseñar en nuestro himno nacional, que dice como un ave de negro plumaje, la colonia fugaz se perdió. Realmente en la época colonial sí hubo muchos destellos, ¿verdad? O sea, hubo muchas luces, muchos avances dentro de lo que, o muchas cosas buenas, no todo fue malo dentro de la época colonial, y eso es lo que se llama la leyenda negra. Entonces, un poco lo que, para ser más objetivos, más científicos, es que sirven este tipo de construcciones y por eso el Estado está interesado en conservarlos. Y no solo conservar la estructura, sino que los significados que hay. Entonces, por eso es que también se desarrollan una serie de investigaciones que ya van entre lo que serían las diferentes especialidades de las ciencias sociales. Pues podemos hablar del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, ahí incluido va lo que es la arqueología, la sociología y así diferentes disciplinas del conocimiento humano. Así es. Por ejemplo, tenemos esta iglesia, pues, es espectacular, magnífica, la catedral de Nuestra Señora de... Sería Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Comayagua. Porque realmente tenía esos nombres, ¿no? Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de los Dolores, etc. Esta iglesia es interesante también porque esa fachada imponente. Uy, sí, no, esta iglesia tiene varios elementos interesantes, como por ejemplo, tiene todo lo que sería el lenguaje arquitectónico de la época, tiene su cúpula, que interpretado libremente, porque esto no es parte del discurso de la iglesia, habría que investigarlo, pero por ejemplo la cúpula representa, ¿qué es lo que representa? La cúpula celeste está dentro de lo que sería un ambiente que se llama el presbiterio, que es donde el sacerdote hace su misa, hace todos los ritos de la misa, y entonces ¿qué es lo que nos está significando? Nos significa que el sacerdote está siendo iluminado por Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que habita el cielo. Esto dentro de todo lo que serían las creencias religiosas, el Estado de Honduras se declara con libertad de culto. Eso quiere decir de que no impone ninguna religión y permite todas siempre y cuando no afecte a terceros. Claro, y la cúpula también, ya en términos arquitectónicos, sirve para dar estabilidad al mismo edificio, ¿no? Estabilidad y luz. O sea que al final tiene una utilidad, pues. Pues sí, entonces por eso decíamos, es iluminado. El sacerdote es iluminado por la presencia de Dios y por eso tenemos este elemento arquitectónico que lo representa. Luego, en el cuerpo, o sea, la parte donde están todas las sillas, eso se llaman naves, naves de la iglesia, y las naves, como pues su nombre lo indica, ¿verdad? Nos hace pensar en que vamos a viajar. Entonces ahí viene con la palabra, con el elemento
del cristianismo. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es el que sigue a Cristo. Entonces, para seguirlo hay que ir en las naves, detrás de él. También lo que es la ubicación de lo que es el Santísimo. No es así, no es solo porque se ve bonito, sino que tiene una serie de significados y dependiendo de la iglesia o de la estructura específica, hay ciertos discursos, ¿verdad?, que se dan. Esta es la iglesia, la catedral de aquí de Tegucigalpa. Esta es una iglesia interesante que si lo leemos como un documento histórico, este edificio nos habla de las transiciones desde lo que serían las visiones barrocas coloniales hacia el neoclasicismo lineal del principio del siglo XIX. Entonces esta iglesia para mí es una estructura tal vez de las que más, de mayor coherencia, porque esta, a diferencia de la Catedral de Comayagua, que tuvo varias fases constructivas, eso pues varios compañeros, entre otros, hay trabajos de compañeros de arqueología que han profundizado sobre ese tema en Comayagua, se ha demostrado que tuvo varias fases constructivas, mientras que esta iglesia, la de la Catedral de Tegucigalpa, pues... San Miguel Arcángel, ¿sí? San Miguel Arcángel ha tenido una sola, ¿verdad? Y precisamente ahorita en septiembre se da la feria de San Miguel Arcángel, donde sale en procesión, ¿verdad?, el santo patrón de la ciudad, y creo que hay un encuentro hay una capilla que queda en el mercado San Miguel también, claro. y hay un encuentro, según lo que me comentaron. Claro, eso claro. yo no lo he visto, ¿verdad? Pero eso es lo que me comentaron y yo estoy interesado en ir a verlo este año. Estas son capillas, ¿verdad? Esta es la capilla de la Campa, o sea, ahí se muestra también la importancia que tiene el elemento religioso en la época colonial, cómo era importante para la población en aquella época la religión, que tal es así que en poblados pequeños hay dos estructuras religiosas públicas, que sería la iglesia en la Campa, tenemos la iglesia de la Campa, y esta capilla que es del Sagrado Corazón. Así es. Bueno, es realmente importante hacer notar esta diferencia entre lo que es una capilla, entre lo que es una iglesia, entre lo que es una catedral, entre lo que es una basílica. Y el tema está interesante, Leonel, pero usted no nos cambie. Vamos a seguir conversando sobre el tema del patrimonio cultural, el caso de la arquitectura colonial. Ya regresamos. ¿Cómo lo envolvían, como bien lo decía Leonel, ese tipo de material, oro o plata, ¿no?, que son materiales regios reales? Nosotros continuamos con tu programa que pasa entonces a través de Suyapa TV Educativa. Estamos hablando de un tema acerca del patrimonio cultural y el caso, pues, de la arquitectura colonial y cómo preservar y cómo mantener esto. Comentábamos, Leonel, al principio del programa, de la importancia de ese patrimonio, de preservarlo, de cuidarlo, y también que gran parte de nuestra identidad pues, se forjó, por así decirlo, en la época colonial, es decir, muchos elementos que se fueron retomando hasta la actualidad, ¿no? Y el hecho de proteger estos artefactos, estos artículos, este material histórico, pues es parte de también proteger nuestra identidad, ¿no? Sí, no solamente desde el punto de vista histórico, o sea, también desde el punto de vista antropológico, porque al momento de que se llevan a cabo todas estas obras de teatro o las misas, entonces la población se conoce. Empezamos nosotros a reconocer son oportunidades para reconocer quiénes son nuestros vecinos. Y entonces con eso estamos combatiendo lo que sería combatiendo la intolerancia y la violencia. O sea, lo que necesitamos para combatir ese ambiente antisocial es precisamente crear espacios de convergencia, donde la población en espacios relajados, seguros, se encuentre, ¿verdad? Y pues empezamos a reconocernos como seres humanos y ya más allá de nuestra humanidad, como personas, como ciudadanos, ¿verdad?, ya conocernos por nuestros nombres. Y entonces ya con eso ya estamos combatiendo o previniendo lo que sería cosas como la violencia. Así es. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen parte de ese patrimonio ya, pues, porque hay patrimonio que se reconoce como inmueble, ¿no? Así es. Entonces, en este caso sería patrimonio mueble, ¿no? Sí, el mueble es para nuestros
televidentes es todo lo que yo puedo mover. Sí, por eso de ahí viene la palabra mobiliario. Una silla, en este caso esta, una Biblia o un misal. Entonces son objetos móviles, han sido diseñados para estarse moviendo de un lugar a otro, y aquí vemos que tiene aplicaciones de metales. Casi siempre se utilizan metales nobles como oro, plata, a veces se usa el bronce también. ¿Por qué? Porque se tiene que, en la época colonial, todo lo que era sagrado estaba relacionado con lo regio, con lo real, por eso la cuestión de la nobleza. Entonces se utilizaban estos materiales. En sí, la importancia que, o sea, el volumen el uso, ¿verdad? El uso que se hace de estos metales no le da la riqueza el valor a este objeto, sino que el arte. O sea, si nosotros llegamos ahí y fundimos lo que sería el material dorado que tiene esta pieza, ¿cuánto puede costar? Pues prácticamente nada, ¿verdad? Porque es muy poco. Ahí el valor que tiene es el valor histórico y el valor antropológico que pueda tener esta obra, ¿no? Y lo que has tocado es importante, Leonel, el hecho de la cuestión económica, es realmente la obra en sí, quién lo hizo, el momento histórico, el sentido, no tanto eso que tantas onzas o gramos de oro, de plata, ¿qué hacen? Lo funden y se pierde, ¿no? Al final, y se pierde la historia, vale más como está así. Y realmente ese tipo de Biblias, misales que se usaban en aquella época, pertenecía a Comayagua, para que nos demos cuenta la importancia que le daban, por lo menos en esa época, a este tipo de rituales y cómo lo envolvían, como bien lo decía Leonel, ese tipo de material, oro o plata, ¿no? Que son materiales regios, reales y que preservan en gran cantidad de años. Sí, entonces, y así tenemos nosotros las aplicaciones de estos materiales en diferentes obras, y como insistimos, nosotros vemos aquí la riqueza histórica y cultural. Aquí tenemos el retrato de San José con el niño coronado. Esta también está en Comayagua. Y también vemos lo que es la riqueza del marco, ¿verdad? La pintura es otro tipo de expresión artística que con frecuencia lo vamos a encontrar, bueno, no con la frecuencia deseada, lo vamos a encontrar en los templos. ¿Por qué? Porque como es un material degradable, o sea, la tela, entonces tiende a destruirse en poco tiempo, ¿eh? Las pocas que han llegado, pues es porque la población le ha proporcionado un espacio adecuado para su conservación. Entonces, por eso es que estamos también nosotros aquí, estamos buscando alianzas y concientizar a la población de que necesitamos conservar este tipo de bienes. Aquí vemos nosotros también lo que sería parte de un retablo, que es el retablo también de Comayagua. Vemos, aquí hablábamos del barroco, entonces aquí tenemos nosotros ejemplos de lo que sería ese tipo de arte, el barroco. Para reconocerlo simplemente hay que recordar que barroco viene de recarga decorativa. Así los teóricos del arte del siglo XIX así lo nombraron, ¿no? Porque ya la gente de la época colonial no sabía qué era el barroco. Eso ya es parte de los estudios que hicieron con posterioridad en el siglo XIX, y entonces estos teóricos del arte ya le hablan del barroco. Esta es, creo que es... igual está en Comayagua, ¿no? Creo que la orden franciscana, ¿no? Sí, yo creo que esta es parte también del discurso de la iglesia dentro de lo que es la pintura. Dentro de la pintura había una serie de reglas. La pintura no se hacía así como hoy en día con las libertades que se dan hoy los artistas, sino que había una serie de reglas o un canon. Tenemos el ejemplo donde se rompían esos cánones en la vida del Greco, el Greco en España. O sea, el Greco vino y rompió con todo lo que eran los cánones de la iglesia, y sin embargo muchas de sus obras permanecen hoy expuestas en los museos en España. Entonces, siempre aparecía él en las obras, ¿no? Aparecía y pues pintaba personajes de la época que esa es una tradición. Ahí lo interesante es ver cómo alargaba los cuerpos. Era parte de lo que se llamará después el manierismo.
Y entonces, eso es, y por eso nosotros vemos que dentro de lo que es la expresión artística religiosa colonial, como que se repiten los santos. ¿No? O sea, como todas las esculturas se parecen. ¿Por qué? Porque estaba regulado por la iglesia. Si no cumplía con los cánones, las reglas de la iglesia, entonces simplemente no podía ser expuesto. Es por eso que cuando uno va a Nicaragua, a Guatemala, a México, ciertos lugares que, Perú incluso, América del Sur, que va como lo acabas de comentar, como se repiten ahí, ¿no? O sea, no hay muchos cambios y uno lo va reconociendo, ¿no? Los cambios ya los reconocen los especialistas, ya Así cuando es. se habla de la escuela de Cusco, Así cuando es, se habla de la las escuela de transiciones, Guatemala. ¿no? ¿Sí? Entonces, porque hay identidades muy particulares, o sea, dentro de lo que sería el ámbito geográfico, por ejemplo, Sudamérica tiene una influencia diferente a lo que sería la zona de aquí de México y de Centroamérica. Así es. Entonces, el arte va a tener ciertas variantes, pero la iglesia es una sola. Entonces ellos van a mantener algunos elementos de las reglas en cuanto a la expresión artística que no se van a modificar. Por ejemplo, en el caso de los retablos, se habla de retablos laterales y retablos mayores. Y como lo acabas de comentar, ¿no? En muchos de estos retablos, pues vamos a decirlo, centrales o mayores, encontramos las devociones que los españoles infunden al llegar a América, ¿no? Y esas son de las obras que se cuidan y se preservan como parte del patrimonio, Leonel, que muchas de estas lastimosamente han sido extraídas por este tipo de pues, personas que roban obras de arte, ¿no? Sí, ese es uno de los problemas que más, y por eso un poco estoy aquí también, ¿verdad? Porque las obras se las roban de la iglesia, entonces lo que tenemos que hacer nosotros como población y como ciudadanos conscientes, independientemente de nuestra religiosidad o no religiosidad, estamos obligados pues, a conservar nuestra historia y nuestras culturas. Entonces todos tenemos la obligación de participar en lo que serían actividades que van pro la conservación de este tipo de bienes. Entonces en este caso vemos un retablo mayor. Los retablos mayores se distinguen por la posición. En el retablo mayor vamos a encontrar siempre el santo patrón de la comunidad. Entonces, y desde ese santo patrón es que se va a establecer todo lo que sería el discurso del templo, porque igual que desde el punto de vista arquitectónico, que hay un lenguaje, en la cuestión de la relación en la posición de las diferentes obras artísticas, tienen una motivación, o sea, hay un discurso. Nos habla de un pasaje de lo que es la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no es así aleatorio que se va a poner, sino que tiene un sentido. Incluso, por ejemplo, miramos en esta imagen, que esto es también de Gracias, creo que sería San Antonio, si no me equivoco, este personaje. Porque recordemos que son los franciscanos, los mercedarios que nos vienen a evangelizar, y esta es una imagen que está en un nicho en la parte pues, externa, ¿no? Y vemos en su alrededor que hay una decoración, también barroca, inspirada en la vegetación, y estas son las llamadas, los scouts lo van a reconocer, son las flores de lis, nada más que son estilizadas, y eso tiene que ver también con lo que sería la heráldica, o sea, los blasones, los escudos de las familias nobles. Entonces, esa es una constante en la época colonial. Las formas políticas de gobierno y la religiosidad estaban muy relacionadas. Un rey sin religión era es imposible considerarlo. Todos los reyes deben de tener como sustento una religión. Entonces, a diferencia de nuestra sociedad de hoy en día, ya la propuesta a partir de 1821, separación de iglesia y Estado. Así es. Claro, y viendo esta obra, por ejemplo, es una obra, como se dice comúnmente, magna, es la última cena, está en la catedral de Tegucigalpa, cerca de la zona del coro. Es también interesante, como lo comentabas al principio, ¿no? Ese efecto del claro oscuro también, que enfoca algunos elementos, aquí en este caso, y el centro de todo, pues es Jesús y rodeado con sus discípulos. Sí, esa es parte del lenguaje pictórico de la época, o sea, en la época de Renacimiento, ya en este siglo XVIII, que tendría que ser esta ya posterior, se manejaba que en el centro iba a estar siempre lo más importante.
Entonces ahí sí no hay que Y complicar. aquí lo vemos en esta imagen, por ejemplo, que es la Virgen de la Inmaculada Concepción, ¿no? Sí. O sea, en el retablo mayor de Tegucigalpa. De la catedral, sí. Así es. Entonces, en el centro siempre va a estar el personaje más importante del discurso. Y también el tamaño. Siempre se va a manejar que el tamaño más grande representa lo más importante. La jerarquía. ¿no? La jerarquía. Entonces, eso se va a ver, va a ser una constante en la época colonial. Estas son las pechinas de la catedral. Las pechinas, dentro de lo que es la arquitectura, simboliza también ese contacto entre Dios y la población, porque las pechinas facilitan lo que sería el paso de la geometría de la media naranja, de la cúpula, a lo que serían los cubos. Entonces es un recurso geométrico arquitectónico, pero que también tiene un simbolismo, ¿no? Un simbolismo que dice el contacto entre Dios y el ser humano son los evangelios, a partir de la lectura de los Realmente evangelios. ese tema es interesante porque aprendemos nuevas cosas, ¿no? Y podemos entender la arquitectura, cómo se fusiona con la religión. Pero usted no nos cambien, ya regresamos en tu programa. ¿Qué pasó entonces? Antes de ser inauguradas las iglesias. De hecho, muchas de las obras son incluso más antiguas, ¿verdad? Que las mismas iglesias cuando las inauguran. Nosotros continuamos nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Aquí siempre transmitiendo a través de Estudiapa TV Educativa. Estamos hablando del tema de la arquitectura colonial como parte del patrimonio cultural que es importante, ¿no? Si hemos ido viendo, haciendo recorrido parte de las zonas coloniales en Honduras y haciendo conciencia realmente, Leonel, de la importancia de este patrimonio. Sí, el patrimonio cultural en diferentes zonas de nuestro país tiene diferentes, ¿cómo decirle?, particularidades. O sea, hay una constante que es la cuestión de la evangelización, pero eso ya tiene que ver mucho con un concepto que se maneja, que es el de la religiosidad popular. Entonces, las formas como se desarrolla la expresión religiosa en las comunidades varía de acuerdo a la geografía y el pasado de las comunidades que se ubican en ese espacio específico. O sea, de tal manera que en la zona lenca, en la zona de los departamentos de Intibucá, de Lempira, de Ocotepeque, de aquí de un poco de Comayagua, Francisco Morazán y parte de Valle, entonces ahí encontraríamos ciertas formas muy particulares de desarrollar lo que sería las expresiones religiosas, muy diferentes a la zona occidental, por ejemplo en El Paraíso, en Olancho. ¿Por qué? Pues precisamente una de ellas por el pasado prehispánico que hay, eso se demuestra también en el lenguaje que tienen las poblaciones, pero también porque habían dos órdenes religiosas, que es lo que estábamos mencionando más temprano. Estaban los franciscanos y estaban los mercedarios. Entonces, si nosotros vemos las estructuras franciscanas y mercedarias, vamos a ver que tienen una arquitectura diferente. Claro, ¿verdad? por ejemplo, viendo ya esta imagen ya que hablaba de las diferencias en Occidente, Oriente, pues esta es una imagen que está en la Catedral de Tegucigalpa. Es Nuestra Señora de la Dolorosa, que se le conoce. La Dolorosa, sí. Obra de arte importante, Leonel, que hay que protegerla, hay que preservarla. Mucha gente cuando se enoja cuando le dicen que no puede tomar fotos con flash y todo ese tipo de cosas, o que hay gente que quiere hasta tocar las imágenes, ¿no? De repente las toca, se persina o algo así, pero en principio es lo que son, obras de arte, ¿no? Sí, ahí entraría lo que sería la conservación. Por ejemplo, el flash de las cámaras, las luces muy intensas, degrada los colores. Y eso, la población, el ciudadano, puede hacer un experimento, simplemente colocar una hoja de papel periódico en el techo de la casa y cubrir la mitad, y dejarlo solo un día. Al día siguiente va a ver cómo se va a degradar los colores. Claro, pone más amarilla. Y entonces eso le pasa también a este tipo de obras de arte. Entonces por eso es que no se permite el flash también, es para evitar la fotografía, porque la fotografía dentro de las iglesias se presta bastante a que se hagan catálogos para los ladrones. Aquí, por ejemplo, miramos esta otra obra que también está en el retablo lateral de la Catedral de Tegucigalpa, San Miguel Arcángel. Sería la Virgen del Carmen, creo que yo. Así es. Y con las ánimas. Exacto. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, hay mucha gente que dentro de su forma de expresión religiosa está el de tocar.
también eso a la larga pues degrada la obra. Ahí sería la iglesia la que tiene que, pues, porque es la autoridad, la que tiene que ir educando a las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque eso se puede modificar, ¿verdad? Siempre y cuando, bueno, eso es lo que nos dice, hemos trabajado bastante con la iglesia, con las autoridades de la iglesia, entonces, sin que se mancille lo que sería la misión evangelizadora, pues las prácticas religiosas pueden irse cambiando, porque como así nos decía una vez el padre Tony, se me ha quedado esa, Tony Salinas, nos decía, las cosas son lo que representan. Claro, bueno, y hablando de eso, representando aquí la catedral de Comayagua en la noche, como Sí. parte del patrimonio y parte del atractivo también turístico, ¿no? O sea, ¿cómo cambia en la noche estas estructuras? Y tiene que ver mucho con la identidad de la población. O sea, cuando nosotros, bueno, yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero por lo menos cuando a mí me hablan de una comunidad, lo primero que se me viene a la mente es la fachada de la iglesia, Ajá. es como el rostro de del poblado, ¿no? Y es un lugar también céntrico por la forma en cómo se estructuraron las ciudades coloniales, las iglesias, no solamente en las ciudades grandes, sino que prácticamente en cualquier comunidad de aquí de Honduras. ¿Quiere saber dónde está el centro? Solo oriéntese por dónde está la iglesia. Y la iglesia es fácil de ver, porque es la más alta o Exacto. está en un lugar predominante. Entonces, ese sería el elemento a considerar. Seguimos viendo lo que sería la catedral. La catedral de Comayagua tiene una particularidad interesante, que es una de las pocas iglesias que yo he visto que tiene aplicaciones de cerámica vidriada. La cerámica vidriada que se puede ver en el exterior, aquí también se puede ver en la iglesia de los Dolores. Y tenemos una iglesia de aquí de San Antonio de Oriente, que precisamente es una de las donde más se han robado las cosas dentro de la iglesia. Entonces, en esas tres donde yo he visto esta cerámica vidriada. Lo interesante de la cerámica vidriada es un poco cómo surgió. La intención que tenían los españoles era redescubrir la porcelana china, recordando que Cristóbal Colón, la motivación de Cristóbal Colón para emprender sus viajes era encontrar una nueva ruta para contactar el mercado europeo con los centros productores de Asia. Entonces, el mercader, en el pensamiento mercantil, lo que salía más económico era precisamente recrear, en vez de traer desde Asia la porcelana, ¿por qué no crearla en misma Europa? Claro. Más barato Claro. y queda mayor ganancia. Claro, ya que comentabas esto de traer de afuera, lo que había en Europa, estas devociones, por ejemplo, tenemos la Virgen de la Inmaculada Concepción, que muchas de estas obras, Leonel, son elaboradas, son hechas antes de ser inauguradas las iglesias. De hecho, muchas de las obras son incluso más antiguas, ¿verdad? Que la misma iglesia cuando las inauguran, por así decirlo, porque son muchas donaciones algunas de estas. Son donaciones, en la mayoría de los casos, cuando es arte así, arte muy académico, son donaciones que vienen directamente de España, pero ya cuando nos acercamos al siglo XIX, ya empiezan a surgir algunas escuelas artísticas muy propias, por ejemplo, de aquí, de Centroamérica, que en el caso de la época colonia se llamaba Reino y Capitanía General de Guatemala. Entonces, y de Guatemala están viniendo algunas obras, ¿verdad? Y aquí tenemos el famoso Señor de Salamé, vemos el trabajo que tiene estas obras, el trabajo de anatomía, el conocimiento de anatomía es muy importante para lo que es la creación de este tipo de obras, y eso es lo que hace artístico este tipo de trabajo. En este retablo lo que se puede ver es la pasión de Cristo, eso es lo que nos cuenta. Cuando hablábamos de que todo tenía una motivación, una razón de ser, para estar ubicado en ese lugar, en el centro vamos a tener al Señor de Salamé y alrededor vamos a tener una serie de pinturas que nos relata precisamente el martirio de Jesucristo, que es lo que se escenifica en Semana Santa. Entonces, y volvemos con lo que sería sí. el San San José coronado. Incluso quería aprovechar yo acá esta oportunidad porque esta devoción de San José es una devoción también traída obviamente de España y se le consideraba a San José como el patrón de América, ¿no? Igual con la devoción de la Virgen de la Concepción, la devoción de San Francisco, de la Virgen de la Merced, la devoción de San Antonio, cómo se van manteniendo esas devociones y hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, y se reinterpretan. Ahí nosotros hablamos de lo que sería el sincretismo cultural. Sí, pues. Entonces, por eso nosotros vemos obras, celebraciones en el área lenca como la del Huancasco. En el Huancasco
va la procesión y al frente, ¿qué es lo que va? Lo que va es el santo patrón. Entonces vemos la cuestión religiosa tradicional vinculada a las formas de expresión cultural propias de nuestros pueblos. Entonces ambas cosas son amparadas y lo que el Estado, la misión del Estado en esta situación es mediar entre la jerarquía de la Iglesia y las poblaciones, asegurando pues que los derechos de todos sean resguardados y se cumplan, ¿verdad? Bueno, y aquí viene, hemos presentado pues, a través de todo el programa diferentes imágenes, diferentes retablos mayores, obras de arte religiosa, que es parte del patrimonio de la colonia. Y realmente, Leonel, ustedes, en su labor, Leonel, pues trabaja actualmente en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y que pues son los primeros en conservar, hacer conciencia, en mantener estas obras de arte. Sabemos que hay muchas de estas obras, Leonel, que lastimosamente ya solo las miramos en imágenes, fotografías, ya no existen. ¿Ustedes cuál es su proyecto? ¿Qué hacen para mantener o hacer conciencia en todos los hondureños y las hondureñas? Pues además de precisamente participar en estos espacios, que agradecemos mucho que siempre estas invitaciones, nosotros apoyamos a las comunidades para desarrollar un inventario. Entonces, en la ley para la protección del patrimonio cultural vigente en nuestro país, se le asigna al instituto una misión que es de desarrollar un inventario de patrimonio cultural. O sea, solo se puede proteger lo que se conoce. Entonces, para conocerlo tenemos este instrumento del inventario que el instituto ha desarrollado, bueno, sobre el patrimonio cultural religioso. Hasta donde yo sé, el instituto lo empezó en los años 70, 1970, y hoy en día seguimos, ¿verdad? Seguimos trabajando en lo que es este inventario. Los inventarios de patrimonio cultural nunca se terminan, porque es parte de la vitalidad de la población. La cultura es vital, es cambiante, entonces el patrimonio cultural también es cambiante. Entonces el inventario debe estar ajustándose a él. Y entonces, a partir de ese inventario es que nosotros conocemos, recibimos denuncias, y así es que como les hemos traído estas imágenes de varias obras de arte que han sido robadas pues, desde 1999 aquí en Honduras. No tenemos mucha información de las anteriores, claro, porque pues, no teníamos tan estructurado lo que era el inventario. Una de las cosas interesantes que he percibido yo es que a partir del 2013, pues como que no ha habido tanto robo. Bueno, eso es lo que yo espero, porque no hay denuncias. Hay denuncias, no hay denuncias de robo. Entonces, yo espero que a partir de la campaña que se ha desarrollado junto con otras instituciones, entre las que se encuentra también la Iglesia Católica, está la DEI, estaba el Ministerio Público. Entonces, hay diferentes instituciones que trabajamos para apoyar a la comunidad para que proteja y que se conserve. Hay que evitar el tráfico ilícito de este tipo de bienes. Por ejemplo, estas imágenes ya solo las tenemos en imágenes, ya no existen, ¿no? Desgraciadamente. Desgraciadamente no las tenemos, pero lo que nosotros siempre proponemos en nuestros talleres, también damos talleres hacia los televidentes que nos quieran, que crean necesario o conveniente que haya un taller sobre lo que es el inventario de patrimonio cultural, pues nos pueden invitar, para eso está el instituto. Y pues ahí voy a dejar mis datos, ¿verdad? Para que nos puedan hacer contacto con nosotros. Y pues tenemos mucho que proteger. Esto es parte de lo que hemos perdido. ¿Puedes dar el dato ahorita? Puedes dar el dato, es importante para que así la gente te pueda contactar. Pues nos pueden contactar a través de lo que sería la página del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que es ihah.hn. Ahí estamos en internet. ihah.hn. Ahí está está apareciendo abajo en sus pantallas. Para que... Gracias. Y pues también tenemos páginas del Facebook, ¿verdad? Que ahí aparece también como Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Entonces, a través de ese medio pueden hacer contacto con nosotros para cualquier proyecto, ¿verdad?, de conservación de patrimonio cultural que se pueda dar, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir porque el tema también es interesante y para hacer conciencia de la importancia de estas obras de arte. Que usted no los cambien, ya regresamos.
todos nos beneficiamos del patrimonio cultural. Es parte de nuestra riqueza, lo que recibimos de nuestros antepasados. Continuamos en este programa que pasó entonces a través de Soyapa TV Educativa. El tema de Leonel, realmente sabemos que es una de las personas que ha estado muy involucrada en este tema de patrimonio durante mucho tiempo, pues aquí con Antropología e Historia. Nos da pesar a los historiadores que ese tipo de obras pues, pasen a manos de otras personas, se pierde parte de la historia y aparte de eso se van del país muchas de estas obras, ¿no? Lastimosamente, porque no muchas se quedan acá. Sí, ese es uno de los problemas. Por eso es el tema del tráfico ilícito. Se combate a nivel internacional. Para eso hay alianzas internacionales. Una de las instituciones a nivel internacional que dirige todo lo que es este combate es precisamente la Interpol, la Policía Internacional, y también lo que sería la UNESCO. Entonces, a partir de estas instituciones, nosotros, los estados nacionales, nos vinculamos y establecemos relaciones, hay convenios a nivel internacional, precisamente para la persecución de este tipo de delitos a nivel internacional. Se maneja que siempre está entre los primeros 4 tipos de delitos más comunes a nivel internacional, claro, y es el más difícil de poder combatir, claro, precisamente porque, por ejemplo, está el tráfico de drogas, el tráfico de armas, que eso es relativamente fácil de detectar, pero en el caso del patrimonio cultural, pues esto es un problema porque hay buena parte de la población que no tiene el conocimiento. Claro. Entonces, por eso agradecemos mucho, otra vez insistimos, en espacios como este, donde se nos permite mostrar a la población la riqueza histórica y cultural que tenemos en nuestro país, y también se le hace ver la necesidad de que nos unamos, nos organicemos para conservarla. Por ejemplo, una de las zonas donde más robos han habido, obviamente, ha sido en Comayagua. Comayagua como una gobernación, como un centro político colonial en la época de la colonia, y por eso se dan ese tipo de robos. Viendo aquí en las imágenes vemos que pues, muchos de estos, lo que le llaman custodias, todo lo que son los vasos sagrados, ajá, cálices, los copones. Sí, hay mucho de eso que se ha robado. Bueno, estadísticamente, que eso no lo pensé, lo hubiera traído. Estadísticamente hablando, ¿verdad? Según lo que tenemos nosotros, recuento de las denuncias de robo, los 2 departamentos donde encontramos con mayor frecuencia de robo de este tipo de bienes sería Francisco Morazán y Comayagua. Entonces, ¿por qué? Porque también fueron centros administrativos coloniales importantes. San Antonio luego las ciudades mineras, los pueblos mineros, ¿no? Los pueblos mineros, sobre todo tenemos a San Antonio de Oriente. En estos casos, en los tres casos, sobre todo en lo que es Comayagua y San Antonio de Oriente, hemos estado tratando de darle seguimiento para combatir y prevenir, porque lo que nos toca a nosotros no es andar persiguiendo a los ladrones. Eso ya es cuestión de la policía y el Ministerio Público. A nosotros nos toca prevenir, ¿verdad? Entonces, en el caso de... Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Así es, estamos previniendo. Y en este caso, por ejemplo, hemos establecido una alianza con la Iglesia Católica, donde se ha creado una instancia dentro de la iglesia, donde se habla sobre el tema del patrimonio cultural religioso, y pues ya tenemos un interlocutor, claro, de la iglesia. Y a mí me consta, porque yo voy con estudiantes al centro histórico y vamos a las catedrales, a las iglesias, y son pero muy cuidadosos con el patrimonio. Yo lo he notado, ¿no? O sea, lo han pues, hecho parte, y eso está bueno, eso lo veo muy bien, ¿no? Sí, incluso la iglesia nos ha invitado a algunos diplomados que se han organizado, o a hablar también con los seminaristas, porque los párrocos, o sea, los sacerdotes, los curas párrocos, son, según la ley, los responsables de los bienes de cada iglesia, de su parroquia. Entonces, sobre ellos ya es algo de tipo va la legal, responsabilidad, ¿no? Pues sí, porque alguien tiene que ser responsable según la ley. Por ejemplo, estos que ustedes tienen estos registros, esto dice robado en el templo de San Juan Bautista, en Jojona. Estas obras, ¿la puedes comentar un poco referente a la... Sí, estas obras, bueno, aquí tenemos 2 tipos de imágenes, una que son de bulto y las otras para vestir. Eso es importante. Entonces,
La que tiene el manto rojo y la vestidura blanca es un Sagrado Corazón de Jesús. Ahí lo vemos nosotros que está ataviado con su resplandor, que es lo que está sobre su cabeza, con las tres potencias. Todo eso tiene un significado, que eso ya es doctrina de la iglesia. Y pues, y esta escultura, esta imagen está pensada más que todo para participar en procesiones, por eso son esculturas para vestir, porque son, al ser para vestir son más livianas. Okay. La escultura que estaba al lado es una escultura de bulto y esa está más para permanecer dentro del templo. Esta es una custodia. En esta custodia lo que tenemos, con su nombre lo dice, custodia, ¿qué es lo que custodia? ¿Qué es lo que guarda? Entonces guarda un elemento que es el elemento más sagrado para el creyente católico, que es la hostia consagrada. Incluso hay una película que se llama La Misión. En la última escena aparece de manera preponderante este tipo de artículo, la custodia, ¿verdad? Que no es importante la custodia, sino que claro, la hostia. Acá es. En este caso vemos nosotros un ejemplo de cómo es que se meten los ladrones a las iglesias. Es que también dentro de nuestra población, hasta hace unos años, era casi impensable que alguien se metiera a robar a la iglesia. Pero se hizo con bastante frecuencia precisamente porque había mucha debilidad en lo que eran los accesos. Y también en tiempos de crisis. Entonces lo que nosotros hicimos fue llamar la atención a las iglesias sobre esas circunstancias y al parecer las iglesias han tomado cartas en el asunto y han reforzado todo lo que son las seguridades. Eso fue lo que se robaron ahí en la iglesia En Danlí, ¿verdad? Esas eran algunas de las esculturas, de las imágenes. San José y la Virgen de la Inmaculada Concepción, no me equivoco. ¿No? Sí, así es. Y eran algunas de las imágenes que eran más de mayor riqueza artística, ¿verdad? Tenemos la Inmaculada Concepción dentro de la iconografía, la tenemos parada sobre una media luna, y pues siempre con sus atavíos, lo que serían las coronas y los resplandores, ¿verdad? O las aureolas, en este caso creo que es una aureola la que tiene. Sí. Aquí tenemos otro caso que sería en la iglesia de San Francisco aquí de Tegucigalpa. Se robaron la pintura, ¿verdad? Esa es una de las circunstancias que ha llevado a tomar la decisión de que esta iglesia solo se abre en momentos de... Sí, he notado eso. Sí, o sea, uno quisiera poder entrar siempre a las iglesias, pero pues si no hay seguridad, pues no queda de otra más que mantenerlas cerradas. Tenemos otra. Esta también es una imagen de la iglesia de San Francisco, del mismo Tegucigalpa, parte del mismo robo. Estas imágenes habían sido restauradas también y pues hoy en día pues no las tenemos, pero como insisto, tenemos otros elementos artísticos importantes dentro de las comunidades aquí en Honduras que todavía debemos conservar. También estas de la San Francisco que han sido robos grandes. Por eso decíamos, Comayagua y Tegucigalpa han sido como las ciudades donde han habido más saqueos. Y creo que esta obra la hizo el pintor Gómez, ¿no? Si no me equivoco, la Virgen de la Guadalupe. Sí, esta ya es posterior. Posterior, así es. Sí, las de Gómez serían las de, por ejemplo, los San José Coronados, son bastante. Pero la iglesia esta imagen de la Virgen de la Guadalupe, también que se la robaron, pues fíjense que ahí yo creo, más bien es desconocimiento y oportunidad, porque este tipo de pintura realmente no tiene tanto valor para el coleccionista. Entonces, y como si la tiene este es un Cristo negro, que también se perdió, bueno, se lo robaron, no se perdió. Y la devoción de los Cristos negros es importante porque muestra cómo la iglesia modifica un poco lo que sería el discurso artístico, para acercarse a la población y facilitar la identidad de la población con el arte, ¿verdad? Bueno, sabemos que también dentro de este trabajo del patrimonio ustedes han hecho una gran labor ahí, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, a nivel de imágenes, de tipo caricaturas, Leonel. Sí, nosotros hemos desarrollado una serie de actividades, todos los compañeros las hemos desarrollado
Algunos de ellos serían, hay un paquín ya un poquito viejo que se llama Patrimonio. Con eso queríamos llevar lo que sería el tema de patrimonio cultural a las escuelas. Después se transformó también en lo que serían obras de teatro, que anduvimos también presentando en las escuelas. Y hoy en día estamos tratando de fortalecer la alianza con la iglesia para combatir también lo que es el tráfico ilícito, y a partir de imágenes como estas queremos nosotros decirle, comentarle o dar a conocer a la población qué cosas podemos hacer, porque no hay que esperar que llegue el de antropología o que lleguen los del Ministerio Público a proteger lo que tenemos, sino que nosotros qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, asegurar lo que serán puertas y ventanas, organizar a la población para vigilar lo que es la iglesia. En nuestras comunidades es fácil saber quiénes son los nuevos que vienen, entonces un poco tener vigilado ese tipo de cosas, saber también en caso de robo cuáles son los pasos, a quién tenemos que llamar, por ejemplo, de notificarnos a nosotros, al instituto, pero más cercano sería la posta policial, poner la denuncia, ¿verdad? Me llama la atención eso, que todos y todas tienen la obligación de preservar este patrimonio, ¿no? Sí, entonces, y como es que también es porque todos nos beneficiamos del patrimonio cultural, es parte de nuestra riqueza, lo que recibimos de nuestros antepasados y que nosotros tenemos la obligación de legar a nuestros sucesores. Entonces, por eso es que nosotros hemos hecho, por ejemplo, estos talleres que se está viendo en la pantalla, talleres sobre lo que es el tráfico ilícito, y es para buscar esas alianzas. Gracias a estos talleres es que hemos logrado nosotros aliarnos, crear alianzas con diferentes instituciones y trabajar de manera más coordinada para lo que es el combate al tráfico ilícito. Aquí lo vemos que no solamente el patrimonio cultural religioso es robado, sino que también lo prehispánico también sufre este tipo de bienes, este tipo de degradación. Y aquí vemos nosotros uno de los primeros afiches que se habían hecho también dentro de las campañas, o sea, el instituto ha ido fortaleciendo todo lo que serían actividades relacionadas con la protección del patrimonio cultural prácticamente desde sus inicios, allá en los años 50, 1954. Entonces, y pues así es como hemos logrado, este afiche es importante porque ahí ya se habla de un taller de bienes culturales religiosos que se organizó en conjunto con la Iglesia Católica y en la cual nosotros tuvimos participación. Y pues con eso esperamos nosotros establecer una mayor cohesión. Por ejemplo, quisiéramos vincularnos con el sistema educativo formal para que el tema de patrimonio cultural no sea un tema que es aislado, sino que se vea como parte de todo un proceso de vida, se convierta en un elemento cotidiano, porque realmente la cultura es cotidiana. Entonces, eso es lo que queremos nosotros lograr y esa es nuestra meta a mediano plazo, ¿verdad? Lograr ese vínculo con el sistema educativo formal de Honduras. Bien, el tema es muy interesante. Solo para recordar, si nos podrías decir de nuevo, Leonel, cómo contactarlos a ustedes, porque va a aparecer en pantalla ahí lo que es la información y que nos puedan hablar con ustedes. Sí. Pueden hacer el contacto a través de lo que es la página del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que es ihah.hn. También estamos a través del Facebook como Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Bueno, agradecemos a nuestro colega y amigo Leonel González que estuvo con nosotros compartiendo el tema y a ustedes pues también escríbanos aquí al programa ¿Qué pasó entonces? _stv@telebasica.com para tus comentarios y sugerencias. Así que a proteger el patrimonio para que sea parte también de nuestra identidad. Agradecemos a todos y a todas por habernos visto y nos encontramos en la próxima. Hasta pronto.